Tecnología en compañía. Son las 2:46 de la tarde, seguimos en compañía por la señal de Éxitos 93.1 Sonidos en primera fila. El tema de los derechos de autor es algo que se discute en todo el mundo. De hecho, hay casos bien relevantes de los últimos días, semanas. El caso de Pedro Sánchez, a quien pues se le acusa de plagiar algunas partes de su tesis doctoral, y así como ese caso, muchos que salen a la luz pública, otros que obviamente se quedan por allí guardados, pero hay una iniciativa bien interesante que se llevó a cabo en un especial de Radio Ambulante producido por Laura Rojas Aponte, y en el cual participó María Juliana Soto, experta en acceso al conocimiento. Se llama El mapa para comprender mejor las leyes de derechos de autor en Latinoamérica, y para hablar precisamente acerca de esto a través de Skype tenemos a María Juliana Soto. ¿Cómo estás, María Juliana? Hola, un gusto saludarlos. Igualmente, muchísimas gracias por estos minutos para hablar de un tema tan interesante como es el derecho de autor en Latinoamérica, en donde por experiencia propia sabemos que es algo tan frágil, ¿no? Que pareciera no tener muchas consecuencias como sí lo tiene en otras partes del mundo. Sí, sobre todo que parece un tema que no nos compete si no somos artistas, cantantes o artistas plásticos o cineastas, pero resulta que los derechos de autor están en todo lado, sobre todo hoy en día. Tenemos que pensar que todos somos creadores, que todos producimos contenidos cuando escribimos en Facebook, cuando tomamos una foto, cuando escribimos un tweet. Entonces, esas posibilidades que nos dio Internet de convertirnos nosotros también en creadores, nos hizo encontrarnos con el derecho de autor, digamos, mucho más de frente y mucho más cotidianamente. Entonces, eso es como algo que sí vino con la llegada de la tecnología, ¿no? Con la propagación de Internet como algo cotidiano. Exactamente, porque cuando hablamos de derechos de autor, se tiene esta concepción tradicional de, bueno, como tú bien lo dices, el que escribió una canción, el que escribió un libro, pero hoy día con la tecnología se ha añadido muchísimo al papel que juega cada uno de nosotros en la generación de contenidos. Claro, y sobre todo que esos cambios tecnológicos no se reflejan exactamente en las legislaciones o en las políticas públicas. Entonces ahí es cuando empiezan los problemas. Así es, estamos conversando con María Juliana Soto, experta en acceso al conocimiento. Ella es parte del mapa para comprender mejor las leyes de derecho de autor en Latinoamérica, un especial de Radio Ambulante producido por Laura Rojas Aponte. Y hablando acerca de esto, María Juliana, nos hemos ido a este mapa, que es un mapa interactivo. Hay unos puntos verdes en donde usted puede pues hacer clic, y allí le aparece cuál es la legislación de cada país con respecto a lo que tiene que ver con derechos de autor. Y me llama poderosamente la atención que hay leyes, por ejemplo, en el caso colombiano, que datan de 1982, en el caso venezolano de principios de los 90, en el caso de Chile, 1970. ¿Qué tan proactivo o qué tan interactivo han sido los gobiernos y los legisladores en añadir el acceso a la tecnología en las distintas legislaciones de Latinoamérica? Pues ha sido un proceso bastante, digamos, a mi parecer, un poco lento, pero interesante. El hecho de que una ley sea del 82 o del 93, por ejemplo, en el caso venezolano, no significa que no hayan ocurrido cosas alrededor de esa ley, que no hayan habido reformas o que no hayan habido algunas modificaciones o nuevos decretos que afecten esa ley. Pero lo que es importante es que, digamos, que la concepción inicial de las leyes sí se refleja en esos años. Entonces, en el caso colombiano, que es el que yo más conozco, pues la ley sí fue pensada originalmente en la década de los 80, como dice su nombre, y eso pues trae unas consecuencias porque pues fue pensada en ese contexto de los 80s, cuando no existía Internet como lo conocemos hoy, cuando no teníamos toda esta apertura al conocimiento y esta posibilidad de interactuar con obras que nosotros mismos estábamos produciendo, como ahora, ¿no? Ahora no solamente podemos interactuar con obras de otros,
sino nosotros también podemos ser parte de esa, digamos, de ese sistema de producción de contenidos. Entonces, las leyes, aunque sean en América Latina, casi todas son de los 80s o son de los 90s, han tenido algunas modificaciones y sobre todo se han visto afectadas por algo que es muy interesante de analizar, y es por los acuerdos, por los tratados de libre comercio que firman nuestros países con socios comerciales, especialmente con Estados Unidos. Ustedes saben que Estados Unidos, una de sus mayores fortalezas económicas es la industria del entretenimiento, sí. Hollywood. Entonces a ellos les interesa mucho la protección de su propiedad intelectual, porque pues ganan muchísimo dinero a través de esa industria. Entonces, cuando Estados Unidos firma estos famosos TLC con nuestros gobiernos, ahí por un ladito que casi los medios no registran, se meten capítulos que tienen que ver, en esos acuerdos se meten capítulos que tienen que ver con propiedad intelectual. Por lo general, lo que sucede es que Estados Unidos pide a los países latinoamericanos que endurezcan sus leyes de propiedad intelectual, y eso nos pone a nosotros en ciertas desventajas, porque en Estados Unidos, aunque ellos tienen una ley de propiedad intelectual, digamos, rigurosa, también tienen unas flexibilidades, y esas flexibilidades sí no las importan a través de los tratados de libre comercio. Claro. Entonces quedamos en una desventaja. Pero eso sí, esos tratados sí que modifican la forma en la que se maneja internamente en los países el derecho de autor. Así es. María Juliana Soto, experta en acceso al conocimiento. Cuando vamos al papel que jugamos ahora todos dentro de este mundo tan hiperconectado, como generadores de contenido y también como usuarios del contenido que circula en las distintas plataformas, ¿cuáles son esas principales previsiones que deberíamos tomar al momento de proteger lo que hacemos y también de utilizar lo que está allí a nuestra disposición? Sí, pues yo tengo estas discusiones siempre desde una orilla particular, y me parece importante enunciarla. A mí me interesa, como ustedes lo han dicho, el acceso al conocimiento. Entonces creo que la protección a las obras es muy importante. Reconozco el aporte que hacen los artistas a nuestra cultura, pero me paro más desde la posición del usuario, del que está del otro lado de la pantalla y que de pronto necesita para una clase una imagen, o está haciendo un proyecto que no tiene ánimo de lucro, que nunca va a llegar a afectar económicamente a un autor o a una disquera y que necesita un fragmento de una canción. Entonces me paro más desde esa orilla de los que de pronto sí producimos cosas, pero las hacemos también partiendo de que hoy tenemos la posibilidad de enriquecer mucho más nuestra cultura si podemos tener ciertas flexibilidades en ese derecho a autor que es tan rígido. Entonces yo creo que es importante pensar que la ecuación ahora nos involucra a nosotros, que también podemos producir conocimiento, que podemos producir cultura y arte, y que podemos compartirla en un escenario tan global como Internet. Entonces, en ese sentido, pues hay unas herramientas muy valiosas para que podamos hacer ese compartir. Existen, por ejemplo, las licencias Creative Commons, que no sé si de pronto las han visto por ahí, que son unos pequeños símbolos que aparecen en algunas fotos, o por ejemplo en Wikipedia, que tienen ese es como el sustento legal de Wikipedia. Por ejemplo, una licencia es lo que sostiene toda la arquitectura de Wikipedia, que permite que otros puedan editar, que podamos compartir. Incluso uno podría imprimir Wikipedia y salir a venderla, porque la licencia que tienen no lo permite. Okay. Entonces, ese tipo de herramientas legales que son más flexibles que el tradicional copyright, todos los derechos reservados, nos permiten también como entrar en ese ecosistema como con otra mirada. Y hay mucha gente a la que le interesa realmente compartir y que no está solo pensando en que se va a volver pues mañana Shakira o el cineasta más famoso del mundo, y que quiere que otras personas utilicen sus obras para que hagan cosas nuevas. Entonces, por un lado, ese es como conocer de qué manera se puede compartir legalmente lo que uno hace. Okay. Así también enterarse exactamente de qué es lo que las personas que publican contenidos quieren que uno haga con sus obras.
El tema con el derecho de autor, al menos en Colombia, es que no necesitas hacer un registro para que el derecho de autor funcione. Simplemente desde el momento de la creación de la obra, si yo hago un dibujo en una servilleta, desde ese instante yo ya tengo, digamos, derechos sobre ese dibujo. Entonces, si yo publico ese dibujo en internet y no digo nada, no digo usted lo puede utilizar o solo lo pueden utilizar bajo estas condiciones, simplemente lo publico, pues eso significa que yo tengo todos los derechos y que cualquier persona que lo vaya a utilizar o tiene que tener mi autorización o tiene que estar en unas circunstancias, bajo unas circunstancias muy específicas. Y ese es el problema con las leyes actualmente, que muchas de las reformas que se han venido haciendo en América Latina en relación al derecho de autor no han tenido en cuenta todas las capacidades que nos da la tecnología y todas las capacidades que tenemos hoy en día para interactuar con las obras. Entonces se quedan cortos. Entonces hablamos, por ejemplo, de que uno a veces cree que puede utilizar algo porque lo va a hacer para un uso educativo. Y resulta que, al menos en la ley colombiana, el tema del uso educativo se reduce casi que al uso dentro de los salones de clase. Y hoy hablamos de educación virtual y hablamos de que aprendemos cuando entramos a una biblioteca digital. Entonces, como no se tienen en cuenta ese tipo de dinámicas de lo digital, entonces pues la ley sigue penalizando acciones que hoy hacemos cotidianamente. Claro. Entonces eso es un poquito más complicado. Sí, mucho más complejo. Pero yo creo que la invitación es a revisar como este tipo de herramientas que existen como Creative Commons. Hay muchos bancos de imágenes, de sonidos, incluso de videos que le permiten a la gente, que los productores o los creadores los publican con una licencia que permite que nosotros podamos utilizarlos y simplemente dando la correcta, digamos, los créditos correspondientes, pues ahí ya podemos entrar a crear cosas nuevas. Así es, María Juliana, este es un tema muy extenso y muy interesante, de verdad que te agradecemos por estos minutos. La gente que quiera conocer un poco más acerca de tu trabajo, ¿cómo puede hacer? Bueno, yo trabajo con una fundación que se llama Fundación Carisma, con K, en Bogotá, en Colombia, y estuvimos acompañando el caso justamente desde el que trata el capítulo de Radio Ambulante, que también pues para nosotros fue un honor que ellos quisieran contar esta historia que acompañamos durante tantos años, que es el caso de Compartir no es delito, que fue una campaña de apoyo a un biólogo que estaba metido en un problema de derechos de autor, y nosotros justamente estábamos con esta campaña haciendo conciencia de que no todo lo que se hace, así de pronto en la ley diga que es un delito, pues compartir no es delito. Entonces estuvimos haciéndole ese acompañamiento a Diego Gómez, que es el chico pues que estaba en ese lío legal. Afortunadamente lo encontraron no culpable y hoy pues ya estamos como en otro papel. Pero pueden seguir el trabajo de Carisma en internet. Muchísimas gracias, María Juliana, que tengas una feliz tarde. Bueno, a ustedes muchas gracias. Era María Juliana Soto, experta en acceso al conocimiento.